Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado y acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística de una charla larga y distendida con diferentes personalidades de nuestro quehacer nacional. Esta noche voy a conversar con un hombre que desde niño supo dos cosas: que quería ser cura por su fe en Dios y que era gay. Esto le trajo un montón de problemas, dilemas incluso consigo mismo que fue resolviendo conforme pasaron los años. Hoy estamos hablando de un pastor que en una iglesia ayuda a mucha gente, por ejemplo, a salir de su adicción a las drogas, y estamos hablando de un gran activista de larga data de la comunidad LGBTQ+. En la previa de la convocante Marcha de la Diversidad, esta noche seré curioso con Fernando Frontán. Fernando, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, aquí un gusto, gracias por la invitación. Igualmente. Y saludo a toda la teleaudiencia. Un placer. Que sigue ser curioso. Seré curioso. Serás curioso conmigo, vamos a ver si lo logras. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niño? Desde chiquito quise ser cura. ¿Cura? Cura, desde chiquito, así en el barrio los gurises jugaban, tenía un cuadrito de fútbol, todos jugaban al fútbol y yo bendecía el cuadro, jugaba a dar misa en casa, era un fenómeno. ¿Y eso raro. cómo nace? ¿Tus viejos eran muy creyentes? Mi familia es una familia católica, practicante. Mis padres eran miembros de la Acción Católica en la década de los 60, por ahí, y cuando yo empecé como mi niñez, la catequesis propia en la parroquia del barrio, y después me fui como enganchando en las actividades. Era tiempo de dictadura, era un tiempo donde la juventud católica tenía como mucha cosa fermental, el movimiento de scouts católicos, el movimiento de la pastoral juvenil, y me fui reenganchando, y siempre como que me gustó toda esa cuestión de la reflexión, de la espiritualidad, del movimiento, de los grupos, de la gente, y tenía cierto liderazgo que me fue guiando por dónde querer ir. ¿Y cuándo agarraste la Biblia para leerla concienzudamente? Mirá, desde chico, la Biblia ha sido mi compañera. Siempre tuve muy buenos maestros. Ajá. Y me educaron en una lectura crítica de la Biblia. Hay como varias corrientes. Uno puede leer literalmente los textos bíblicos, sentarse a charlar con la Biblia, y está. Si tú lo sacas de contexto, puedes decir disparates. Claro. Y de hecho dice disparates. Si vos entendés la Biblia en sus contextos, en el literal, el cultural, el sociopolítico, histórico, te encontrás con una realidad mucho más rica, ¿no? Hay como dos formas de aproximación bíblica. Una es la exégesis, que se encarga como del estudio de los textos originarios, dónde fueron escritos, por quién, qué pasaba, a qué comunidad, porque la Biblia es un manojo impresionante de libros, algunos históricos, distintos géneros literarios. Entonces tenés que comprender un poco qué es lo que estás leyendo. De acuerdo. Para poder hacer una hermenéutica, y la hermenéutica es la disciplina de interpretación bíblica. O sea, bueno, esto que fue dicho a este grupo en este contexto hoy, siguiendo las líneas y las pautas generales de la exégesis hoy, ¿qué nos dice a nosotros? Está claro. Y te quiero preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que te gustaban los varones? Que esos compañeritos de fútbol, lo que vos de repente no jugabas, pero no sé, le hacías los bendecías, sí, para que tuviera... Había como dos percepciones. Una era que nunca me llamó o sea, me gustaron los niños siempre me gustaron más los niños que las niñas. Pero también siempre sabía que que eso no estaba como bien orientado. El mensaje lo tuve claro. Por tanto... y sé que has tenido
una propia, no sé, una suerte de autocensura. Bueno, no, una suerte de autocensura, no, de locura persecutoria. O sea, si fui homofóbico, lo fui primero conmigo, ¿no? Y hasta trataba como de diferenciarme de aquello que me identificaba interiormente, ¿no? Me expuse muchísimo creía lo que los demás creían acerca de la homosexualidad en la década de los 70, 80, 90. Una enfermedad, una condición de pecado, un alejamiento de Dios, y bueno, y de alguna manera suplicar el rescate, ¿no? Decís algo interesante, el alejamiento de Dios. Pienso que había un dilema ahí. Vos tenías un dilema moral, porque por un lado tenías una vocación clara por el sacerdocio, por ser cura, la Iglesia Católica. Por otro lado, eras un niño y después un puber, un adolescente gay. Entonces, es un problema porque la Iglesia Católica como institución no acepta la homosexualidad. Sí, bueno, ¿cómo lidiabas con eso? Bueno, ahí está el misterio. Esa era mi charla con Dios. Decime una cosa, ¿cómo es posible? Me llamás a esto y no me das condiciones para que esto suceda. Ahí hubo porque no fue que fui un ratón de sacristía. En realidad fui fluyendo en este camino. Siempre tuve claro lo que me gustaba en el liderazgo y en la relación con los demás. Pero también siempre tuve claro que mi intimidad era algo que no entraba, no encajaba, y si quería seguir socialmente vivo, tenía que aquello meterlo un poquito más adentro del armario, conseguir algunos candados y trancarlo. Algunos de mis amigos, muchos años después, cuando yo me asumí, yo logré asumirme a los 28 años, o sea que antes fue como una ida, venida, ¿no? Y algunos me decían, el único que no se da cuenta que era gay era vos, porque era terrible maricón. Y sí, porque cuando uno reprime algo, que eso es lo perverso de todo esto, ¿no? Sí, claro. Porque lo perverso era, en realidad, porque acá no era Jesús. Pasa que yo siempre con Jesús, en la relación personal, íntima, de oración, de convivencia, de reflexión, nunca sentí cintura. Mirá vos. O sea, sabía que no podía caminar por este filo porque me iban a censurar. Pero nunca sentí censura, pero no tuve paz. Porque era muy difícil estar en medio de una sociedad y una comunidad de fe con un discurso tan articulado y homofóbico, ¿no? ¿Y luchaste contra esa pulsión sexual? Sí, claro. Hice todo lo que pude. Terapias de conversión, reflejo condicionado, mortificación de la carne, custodia de los ojos, todo lo que pudiera haber en la vuelta. ¿Terapia de reconversión? ¿Ibas a terapia para qué? Hice algunas terapias y algunas de conversión, las que ahora están censuradas y acaban de censurar en México, de quitarlas, como para cambiar de orientación, ¿no? Porque en realidad yo reunía como las condiciones según la interpretación tradicional psicológica en aquel momento. Hijo de padres separados, padre ausente, madre dominante, era divina, pero era dominante, y todo eso encuadraba como para que yo pudiera perfilar ese deseo. Y tampoco había como una cosa integradora del deseo sexual a la intimidad afectiva. Era como una cosa media como separada el concepto, ¿no? Los años posteriores, después fuimos avanzando, yo qué sé, Master y Johnson, recién en los 60 empiezan a hablar de una cuestión liberadora, inclusiva. Los años 70 fueron drásticos. En el 80, por allá, se saca la homosexualidad como patología. O sea, hay una larga historia y hay una larga historia en torno al mundo académico, en la percepción de esta diversidad humana, y hay una compleja y larga historia de tradición y cultura. Eso es más difícil de mover, ¿no? Trabajaste en un colegio de monjas, el Clara Jackson de Heber,
Pero cuando asumiste tu condición sexual, que me dijiste a los 28 años, ¿es cierto que las monjas te expulsaron porque no eras modelo de los valores cristianos? Sí. ¿Tu vida no era modelo de los valores O sea que cristianos? eso fue lo peor que pude haber escuchado en mi vida. Del banco, viejo puto, te lo banco. Pero que me dijeran que no era modelo de valores cristianos, eso me rasgó. Claro, obviamente, pobre monja, en su contexto, no sabían lo que decían, repetían la doctrina. Yo trabajaba ayudando en los grupos de jóvenes y adolescentes, y también tenía un taller de música para los que no entraban en el coro. Y entonces trabajábamos un poco la música ahí, habíamos hecho grandes logros, y en el liderazgo con Luis tenía muy fuerte apego. Pero en algún momento yo empecé, cuando logré asumirme, conocí a una persona, empecé un proyecto, me mudé de mi casa, pasé a vivir solo, viví con Roberto, que era mi compañero en ese momento, y la felicidad se irradiaba por mi cara. Sí. Entonces, como que empecé a salir, cosas que no, hasta ahora yo no salía mucho, ¿viste? Como que no. Incluso yo hice hasta el esfuerzo de tener pareja, mujeres, 2 relaciones, a cual de ellas más hermosas personas, pero nunca las pude sostener porque en el fondo la verdad me acosaba desde adentro. Y entonces, que después finalmente, y yo rezaba mucho a Dios y le decía, quítame esto, quítamelo, te lo pido por favor, pago el precio que sea, pero quítamelo. Y me lo quitó, ¿no? Porque en realidad lo que estaba torcido era cómo yo lo estaba pensando. Bueno, no como lo estaba sintiendo. De hecho, si te pones a pensar, esa negativa, ese rechazo, ese despido de las monjas del colegio, te abrió la puerta del activismo. Por supuesto. Y seguramente facilitó. Ellas fueron las que hicieron. Si hay alguien responsable de que yo haya sido activista y haya hecho todo lo que hice después, son las hermanas como son. Clara Jackson. Ellas son, sí, pero ellas son. Hoy no puedo recordar la congregación. Mejor. Igualmente a ellas les agradezco. Y también pido perdón porque fui activista con ellas primero, ¿no? Y claro. Entonces de hecho, les contestaste con un pasacalle. Sí. ¿Qué decía el pasacalle? No a la discriminación de docentes homosexuales en el Clara Jackson de Heber. Y repartí volantes a la entrada, y después lo dije en televisión, en el reloj, en pleno 96, que le colapsaron los teléfonos a las monjas después de ese programa. Creo que fue lo más duro que hice, y inconsciente un poco también, sin medir las consecuencias que podía tener. Mi caridad cristiana se fue al carajo ahí. Bien, vamos a una pausa. Está buenísima la charla con Fernando Frontañ. Ya venimos en La Noche de Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
Seguimos en la noche de Seré Curioso. Quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con Fernando Frontán, activista social, activista por la comunidad LGBT. Recién decías al pasar, recordabas tu participación en El Reloj, Canal 10, año 97. Sin embargo, la que hizo ruido y se mantuvo además unos cuantos años fue tu participación en Debate Abierto. Yo recuerdo aquellos debates entre Tollos y Bierzi, que eran divinos, ¿no? Con la conducción de Gerardo Sotelo. Debate Abierto fue del 98 al 2002, un talk show en las noches de Canal 10. Los lunes. ¿Te sentías en ese momento más respetado como vocero extraoficial de la comunidad LGBT, por ejemplo, que un año antes, en el 97, en El Reloj? Mira, ¿O todavía había una homofobia muy clara en la sociedad? Sí, la homofobia sigue. O sea, la homofobia sigue. Había, por ejemplo, dos tipos de manifestaciones de la homofobia. Uno, el de la gente que dice, ¿cómo es posible que permitan en televisión un hombre en estas condiciones? Y les reventaba más porque yo no mariconeaba. Y entonces me iba vestido, señorito, corbatita, cosa igual que cualquier oficinista, bancario, lo que fuera. De hecho, trabajaba así, o sea, no es que inventara nada. No era pose, nada. sí. No era una pose, no era un estilo. Pero yo lo hice de propósito porque de alguna manera hablaba y argumentaba sin la histericidad especulativa en torno a estos temas. Y aparte, el alimento básico del prejuicio. Y después había otro tipo de homofobia hacia la interna de la comunidad, ¿no? Muchos compañeros, compañeras que no habían podido salir del armario, mi visibilidad obligaba. Mi visibilidad los ayudaba, cuestionaba. ¿No? Sí, hoy podemos decir que ayudaba. Claro. En aquellos tiempos te puedo decir que mucha gente ni a los cumpleaños me invitaba. Claro. Eras un queme. Era un queme, exactamente. Y en ese momento yo ya estaba en otra relación de pareja y Andrés fue una base clave para que pudiéramos entender juntos qué era lo que estaba pasando, porque en realidad la gran batalla que teníamos ahí era la homofobia internalizada, o sea, la gente, nuestras marchas en aquellos tiempos eran marchas mansas, o sea, somos 500, 1000 personas, no teníamos grandes movimientos. Sí, el trabajar en Debate Abierto habilitó una presencia y una marca, sello, Pumba, ¿no? Bueno, si te explico de lo importante que habrá sido que la revista Sábado Show en el 99 hizo una campaña de firmas, presentaron esa carta con todas esas firmas al directorio del Canal 10 y estaba en juego si me fletaban o no, pedían como que no era posible que en horario familiar y no sé qué, este personaje estuviera allí. Lo único de este personaje era que era gay y que lo decía y que defendía y que argumentaba. Lo demás no le preocupaba los otros compañeros gay o compañeras que estaban en el humor. Todavía se hacían programas de televisión de humor en este país, de Galegrón, Telecataplún, y siempre había algún maricón del cual reírse. Ajá. Pero de mí no se podían reír, me podían criticar, no podrían estar de acuerdo. Porque no eras un personaje falso, eras era vos la con realidad. Tu orientación Podría sexual. ser el esposo de cualquiera de lo que estaba ahí, y si está en el armario o tiene doble vida, podía ser el hijo que no había salido del armario, claro. Podía ser muchas cosas. Pero fue un tiempo muy fermental, porque fue un tiempo de empezar a quebrar prejuicios y a empezar a establecer diálogos. En realidad, el maricón no es tan jodido. Te convertiste en pastor de la iglesia de la comunidad metropolitana y capellán de la comunidad terapéutica Betania, ya más acá en el tiempo.
que trabaja con recuperación de personas adictas. Busqué en internet de qué iba eso de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Es decir, lo hablábamos más temprano fuera de micrófono, una corriente protestante, podríamos decir. Sí, en la década de los 50 y 60 en los Estados Unidos hubo un gran movimiento. Estados Unidos es un país muy religioso. Y básicamente protestante. Por tanto, los protestantes nos caracterizamos por la diversidad abierta. Resolvemos los conflictos muy fácil. Nos separamos, abrimos una iglesia nueva. Entonces se acabó. Encontramos otro nombre y seguimos tan juntos como nada. En este caso, la estructura de la Iglesia Católica es mucho más como concentrada, más dirigida, más regularizada por un poder centralizado. Pero en la década de los 50 y 60 había un gran movimiento cristiano fermental que empezó a cuestionarse todas las tesis teológicas, bíblicas, de las exégesis que planteaban sobre algunos textos garrotes. En realidad hay 4 o 5 textos que se han interpretado de manera para condenar la homosexualidad. Y ese debate entre biblicistas reconocidos dio pie a debates públicos llanos entre pastores de diferentes iglesias que se reconocían a sí mismos gay, o algunos salieron del armario. De este grupo, en el 68, se funda la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que en principio fue un movimiento social de cristianos organizados. De hecho, el fenómeno de Stonewall en el 69, en el 70 la primera marcha de homosexuales, de liberación homosexual, sí, con el Frente de Liberación Homosexual, y el presidente de la comisión es el fundador de nuestra iglesia. Troy Perry. El reverendo Troy Perry. Mirá lo que encontré. Bueno, precisamente hablan de este valiente pastor cristiano gay llamado reverendo Troy Perry, y dice: tenemos muchas personas heterosexuales que son parte del ICM, de la iglesia, y son miembros importantes y apreciadas personas líderes y clérigas del ICM. La mayoría de nuestros miembros, sin embargo, pertenecen a la comunidad LGBTQ+. De hecho, somos únicos entre las denominaciones cristianas porque estamos compuestos principalmente por personas LGBTQ+, nos enfocamos en el alcance y queer, y somos la única denominación para la cual estas cosas han sido ciertas por más de 50 años. Corregime si me equivoco, pero me da la impresión que es una iglesia, si se quiere, más ayornada a los tiempos que corren, más progresista, de mente más abierta. En realidad, nuestra iglesia fue un grito de salvación. Porque, ¿qué pasaba con la gente gay, lesbianas, personas trans, que tenían una clara fe como la que tenía yo y no tenían un lugar donde poder reunirse, compartir en la comunidad, porque éramos excluidos por nuestra orientación? De hecho, hoy prácticamente, gracias a la gestión de la ICM y su gran sustrato teológico, llegamos a ser miembros del Consejo Mundial de Iglesias, que es el consejo que reúne a las iglesias protestantes históricas, y logramos meter el tema de la sexualidad y confrontar las teologías fundamentalistas al punto de que empezaron a barrerse. Hoy en día la iglesia luterana, la iglesia inglesa, la iglesia valdense, o sea, distintas tradiciones históricas del protestantismo fueron avanzando en estos temas, y hoy en día hasta la Iglesia Católica. A Francisco no lo han dejado avanzar, pero no lo han dejado avanzar en los mandos medios, ¿no? Los Sturlas, ¿no? Sturla, que fue nombrado por Francisco, dio la sorpresa de que cuando Francisco reconoce y dice: tenemos que dar la bendición a las uniones de amor de estas personas. Ya ni siquiera aceptarlos que vengan y estén con nosotros y que vengan a la misa. Dijo: no, bendecir sus uniones. Y Sturla dice: no, en esto no te llevo el bianco. Y ahí entra la doctrina, que siempre en la Iglesia Católica ha sido un gran problema, porque la doctrina pesa más que el Evangelio, pesa más que las Escrituras. Te quiero llevar a
tu otro rol, tu otro trabajo. Hoy vivís en Montevideo, pero estás viajando mucho al interior del país. Y en Juanico sos capellán, digamos, cuidador espiritual de las comunidades terapéuticas Betania. ¿En qué consiste tu labor? La de cualquier capellán. Que es lo que vos dijiste, el que cuida... Cuidador espiritual. Exactamente. Nunca lo había escuchado un periodista, así que te sacaste... Como un tutor. El botón dorado. Está bien. No es tutor, es acompañante. Pero en realidad la capellanía es una forma de vivir la ordenación clerical. Yo soy ordenado pastor. Mi título es de reverendo por la denominación de la que pertenezco. Hay otros que utilizan el título presbítero o lo que fuera. Bueno, yo tengo la denominación reverendo. Pero la asignación podría ser una parroquia, una comunidad o una pequeña comunidad. Esta pequeña comunidad que comenzó en 2012 en el Uruguay y en Juanico, hemos ido creciendo, fundamos en 2017 en Artigas, en el 2015 una comunidad femenina que cerró en 2020 por la pandemia, la volvimos a reabrir el año pasado en 2023, una comunidad terapéutica en Paysandú, un centro de patología dual en Canelones y un centro de acogida para gente en situación de calles que comenzó también en este año. Háblame un poco de el perfil de las personas que llegan a esta comunidad en busca de ayuda para dejar las drogas. Digamos, ¿y qué herramientas ustedes les pueden facilitar para ayudarlos a salir de esa adicción? Me imagino, va de suyo, que abrazarse a la fe, creer en Dios, puede ser una válvula de escape, ¿no? Bien, no, válvula de escape no, pero eso para las motos, bárbaro. Pero nosotros no... Pero como herramienta... pero te cuento, no inventamos nada. La pólvora lo inventaron los chinos y el movimiento o el modelo de abordaje terapéutico Facenda lo funda el padre Haroldo Ram, un sacerdote jesuita en Brasil, en 1980 más o menos. Él viene como misionero a trabajar a Brasil, lo mandan a San Pablo a trabajar con gurises de la calle, jalando nafta, jalando cemento, fumando marihuana, y él ve que hay un problema social significativo. Entonces toma un año sabático y recorre, va a Estados Unidos, que él es de origen americano. Él ya conocía el programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos porque a su vez era hijo de un alcohólico que se había rehabilitado. Va a Minnesota, estudia el modelo Minnesota en las comunidades de ese formato, va a Europa, a Italia, conoce el programa UOMO, el programa DAITOP, y de todo eso arma un paquete y arma un modelo de abordaje terapéutico que implica un alejamiento social y una vida comunitaria. Cuando va a armar la comunidad, ¿hacia dónde mira? Hacia los dominicos, ¿no? Hacia los benedictinos. Y entonces el formato benedictino de comunidad, bajo el tripié de trabajo, disciplina y oración, sí, es el que hace el modelo terapéutico. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el gran elemento diferencial en este proyecto, que está conducida y dirigida por los mismos adictos? Entrenan en el programa de los 12 Pasos y van transmitiendo unos a otros la experiencia de la rehabilitación. En ese contexto se vive en una chacra, pretende ser autosuficiente, o sea, no tenemos personal contratado, ellos mismos trabajan la tierra, trabajan los animales, van rehabilitando sus funciones. Y hay un equipo profesional que acompañamos en 3 áreas específicas. El área médica biológica más específica, el psiquiatra, psicólogo para la contención y la espiritualidad, que es fundamental porque al vacío de la abstinencia de la droga, claro, agujero grande que hay que llenar, y ese agujero grande, la espiritualidad plural y al contacto consigo mismo, con los demás y con lo trascendente. Muy bien.
Vamos a una pausa y si están por resolver la cena y todavía no saben a dónde acudir, 23 Bar. 23 Bar ahí en San Martín y Agraciada. Hay un horno a leña que está divino y si no, pasen en cualquier momento a tomarse un cafecito que está bueno. 23 Bar en San Martín y Agraciada. Vamos a una pausa, ya venimos. Para emprender el viaje hacia otro lugar. Y estás un poco... Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Hoy, en la previa de la Marcha de la Diversidad, estamos hablando con un activista de la primera hora, con Fernando Frontán. Y te quiero preguntar, Fernando, ¿cuánto cambió la sociedad uruguaya con las leyes de matrimonio, la ley de matrimonio igualitario, previamente que se le permita a las parejas gays tener una unión concubinaria y acceder a determinados derechos, que puedan adoptar niños? La agenda de derechos que apuntaló, de hecho, el propio movimiento LGBT. Sí. ¿Esto se traduce en una sociedad de veras más diversa, más respetuosa, más tolerante? La sociedad uruguaya, en comparación a otros países latinoamericanos y otros países en el mundo, es una sociedad que tiende a ser tolerante. Por una simple razón, es un país que se ha conformado por distintas olas migratorias y si no lográbamos ponernos de acuerdo en los idiomas, sí. En las costumbres, en las culturas, no lográbamos hacer nada de este lugar que era prácticamente un páramo que había que trabajar la tierra, una hermosa tierra y hacernos cargo de los regalos que nos dejó Hernandaria con las vaquitas, ¿no? Y a partir de ahí organizarnos. Entonces, todas esas olas migratorias, principalmente las que de fines del siglo XIX, principios del XX, marcaron el estilo de ser uruguayos. Y yo creo que eso acompañó. Es curioso porque, por ejemplo, la ruta legislativa en el Uruguay comienza a principios del 2000 y llega al cenit en el 19. O sea que en 20 años logramos tener, primero lo primero más significativo fue en el 2003, cuando se tuvo la ley, la modificación del artículo 149 del Código Penal, que nos incluye como personas objeto de odio, incitación al odio y la violencia y nos protege de ello. De hecho, ya se aplicó rápidamente porque en el 2005, no sé si vos recordarás, que Fossati, cuando era director técnico Jorge Fossati, él hizo unas declaraciones en un aniversario de la revista Sábado Show, y en esas declaraciones le preguntaron, porque estábamos en la boga de la historia, si él tendría aceptaría jugadores homosexuales. Y dijo, no, la homosexualidad, los jugadores, los futbolistas no son homosexuales. Y se armó un escándalo
brutal, al punto de que era tal el escándalo público que la fiscal de oficio, que yo no recuerdo en este momento su nombre, actuó de oficio, estaba en función, actuó de oficio y fue sentenciado por esa ley, o sea, no, y acusado por esa ley y sentenciado y pidió disculpas públicas. Y de hecho, creo que vos... Después tuvimos una charla nosotros, en un hotel en Carrasco. Eso sí, eso fue así. Yo estaba a la salida de ese hotel cubriendo para el diario El País. Ah, mira. Sí, fue en el Belmo House. En realidad fue todo un... Ahí tengo que pedir perdón, porque ya con esto, ya después de tantos años se puede decir. En realidad, la Asociación Uruguaya de Fútbol me invitó a tener una charla con Fossati, porque en realidad Fossati es un hombre de buena fe. Sí, muy creyente, además. Sí. Y entonces él sintió que había metido una gran cana. Y quería como disculpar, quería que también el seleccionado tuviera algunas charlas, que pudiéramos bien. Y entonces la idea era coordinar con eso. Lo hicimos con... la coordinación vino por BTV, a través de BTV, y algunos periodistas de aquí, pero me dijeron, por favor, no digas nada a nadie. Y yo dije a todo el mundo. Me acuerdo. Se enteró. Entonces cuando salimos era ¡guau! Las fotos. Yo era uno de los que los estaba esperando a la salida de esa reunión. Claro. Te quiero mostrar un fragmento de los amigos de Sin TV cuando levantaron hace 4 años declaraciones de Sergio Puglia en polémica en el bar. Esto decía Puglia en 2020. Años y se hicieron un avance enorme, absolutamente enorme, y se crearon marcos legales que le permiten tanto a los gays, a las travestis, a la gente trans, bueno, absolutamente a todos mejorar de alguna forma en lo que significa que te reconozcan los derechos que tendrías que haberte reconocido, nunca eran naturales. Pero ese marco legal no quiere decir que sea aceptado por todos, y ese marco legal no quiere decir que la gente ahora haya cambiado su actitud frente al mundo gay, trans y todo lo demás. Nada de eso, porque en la primera de cambio te gritan puto de mierda. Yo me pongo a discutir con una persona que puede ser vecino de mi casa y a los 2 minutos de la discusión me dice que me va a mandar preso para que me hagan en la cárcel lo que yo me gusta. Así que no es tan así. Por ejemplo, yo acepté las reglas del juego y me casé porque tenía la posibilidad de que el marco me daba a mí la posibilidad de que la persona que estuviera conmigo el día que yo no estuviera estaba desprotegido, o todo un montón de cosas más. Y sin embargo, después politizaron el tema y yo soy una basura número 1 porque tenía que haber seguido votando al frente, que fueron los que votaron la ley. Y otros también votaron la ley, no solamente es del frente. Bueno, déjame terminar porque ahora agarré yo el látigo. ¡Vamos, Sergio! ¡No me la bola! Como te digo una cosa de avance, que hubo una voluntad política para avanzar y tuvo un montón de cosas, también te digo que los movimientos se dejaron usar políticamente. Y esa es una cosa que no se la voy a perdonar. Porque yo, los movimientos gay, lésbicos, trans y todo lo demás. Es decir, una cosa es luchar por los demás. Se dejaron usar políticamente. Exactamente. Sergio, y todos tenés que ser de izquierda, si no, no vale la pena. Y si no, no es la cosa. Y no es así. Sí. Que hay mucho más libertad que hace 20 años atrás, que hace 30 años atrás, cuando directamente tenías que estar escondido y cuando... Bueno, y seguía. Pero lo que te quiero preguntar es si compartís que hubo un uso político del tema y la comunidad LGBTQ+ se dejó usar políticamente por la izquierda. No, totalmente no. Y te voy a contar porque fui protagonista. Me hubiera encantado que Sergio fuera protagonista. De hecho, yo tengo un gran aprecio y jamás contra un compañero o alguien de mi condición lo criticaría agudamente y fervorosamente de manera tan desagradable como muchas veces Sergio lo hace. Y lo entristece porque creo que él es parte de una generación que sufrimos muchísimo la persecución, el odio y la incitación al odio y a la violencia. Y muchas veces ese estilo que él tiene de comunicación genera, no tanto por los contenidos, sino por cómo él lo dice. Por la forma. Por la forma en que lo dice. Ahora, sobre el otro tema. Nosotros desde 98 empezamos a dar pasos de visibilidad para generar diálogo con la clase política.
Recién en el 2000, cuando la Cámara de Representantes estaba presidida, entraba el gobierno de Valle y el diputado Washington Aldara era el presidente de la Cámara, Sí. él llamó muy inteligentemente a unos diálogos sobre las diversidades. Llamó a la diversidad sexual, a las diferencias, a distintos colectivos étnicos, distintas colectividades políticas religiosas, y fue armando unos foros, y de esos foros fueron saliendo leyes. Una de las leyes magistrales que yo digo fue la más importante, fue esta de la modificación del artículo 149. Convencer a la izquierda de que entrara o asumiera el discurso LGBT fue un laburo. Recién en el 2005, cuando ya habían asumido, pudimos entrar. Desde antes, las mujeres, siempre, las mujeres y de todos los partidos. En el Frente, Margarita Perkovich, Daisy Tourné, Berta Sanseverino. En el Partido Colorado, hasta que pasó al Frente, Glenda Roldán. En el Partido Nacional, Beatriz Argimón, y también está Cristina Maeso, bárbaro. Pero el Frente fue acompañando. De hecho, mucha gente le señala a Mujica, a ver, en tu gobierno, sin embargo, me han dicho muchos actores. Fue la movida. Las propias organizaciones. Mira, en el 99 nosotros llamamos. Él lo permitió, sí. Nosotros, en el 99, nosotros en la campaña electoral del 99 llamamos a una cosa que dijimos, que la agenda LGBT entre en todos los partidos. Y entonces intentamos que los diferentes gays y lesbianas y personas trans que estaban en los partidos pudieran presionar desde adentro a sus partidos. El Partido Colorado funcionó, tuvo un colectivo muy importante, colectivo Valle, o se llama así colectivo LGBT Valle o una cosa así. En el Frente Amplio prendió porque ya habíamos tiempo que veníamos sembrando la tierra y levantaron el discurso. Y obviamente que la presión fue desde el colectivo. Bien. No nos usaron nunca. O puede ser que nosotros, con nuestro movimiento, hayamos dado a la izquierda muchísimo. ¿Por qué? Porque abrimos la agenda de derecho y porque la sensibilidad de la izquierda siempre han sido los derechos. Lo que pasa que cuando entra el Partido Nacional, ¿cómo hacemos con una agenda y porque la Marcha de la Diversidad, que es como un reflejo de esa historia, ¿cómo hacemos con 500.000 personas que salen a la calle? No todos somos gay y lesbianas, la mayoría es una población que adhiere a la diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos con esa gente? ¿Qué discurso hacemos? ¿Cómo hacemos con todas las políticas públicas que ya estaban establecidas? Esto contestaba el bloque que viene. Eso mismo, el cómo hacemos. Pero antes quiero preguntarte, como hombre de izquierda que sé que sos, ¿cómo ves al Frente Amplio en estas elecciones, a un mes de la primera vuelta? Yo lo veo bien posicionado, tengo la esperanza. Yo soy del Frente, pero no soy afiliado. Porque soy un hombre que me gusta hacer política desde la sociedad civil y desde ese lugar no me van a mover nunca. O sea que cuando tengo que darle al Frente le doy y durante mucho tiempo ¿No te parece que ha carecido de propuestas? No, yo creo que hay muchas propuestas porque hay un movimiento en el Frente. Se volvió a la base. El Frente perdió porque perdió su identidad, que era el trabajo con los comités de base, con la base. Durante todo el gobierno de estos 5 años del Partido Nacional y de la coalición, el Frente ha estado en contacto con su pueblo, recorriendo la base. No, de hecho el Frente te escucha, el Frente te escucha en ese sentido, ¿no? Y entonces corregir el divorcio con el interior del país que le costó todo el proceso de elaboración del programa del Frente y de lo que se va a presentar en la carrera, seguramente en la campaña electoral, es estrategia política y veremos cómo sale. Está bien. Vamos a la última pausa y venimos a cerrar esta nutritiva charla con Fernando Frontán.
Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Muy bien, vamos a continuar esta charla con Fernando Frontán, activista por la comunidad LGBT y también capellán de la comunidad terapéutica Betania. Fernando, mañana se va a realizar la Marcha de la Diversidad en Montevideo, pero también hay otras marchas similares en todo el país. En el mes de septiembre y octubre hay marchas en todo el país. ¿Por qué crees que esta marcha se ha vuelto tan convocante? Vos decías más temprano, 500.000 de personas y no todos son gays. La enorme mayoría no lo son, pero adhieren a la marcha, ¿no? Cuando inicialmente era un puñado y que no aparezca una cámara de televisión porque yo no puedo salir. Bueno, no, ¿Qué pasó? Lo que pasó, creo que ha habido un avance legislativo, ha habido una visualización del tema, ha habido colectivos que hemos ido trabajando el discurso y el diálogo con la sociedad, y los debates parlamentarios han ido generando que la sociedad uruguaya avance en muchos temas y muchas personas ya creen que la diversidad no es solamente lo gay, la diversidad somos todos. Pero ¿cómo podemos convivir? Se ha generado masa crítica, podríamos decir. Yo creo que sí, eso fue una creatividad muy interesante del colectivo Ovejas Negras, que por allá por 2005 convocaron a la Marcha de la Diversidad y ampliaron el espectro a muchos colectivos y muchas diversidades en otros ámbitos. Ya no es la marcha del orgullo gay como fue. Bueno, sí, como era. En algún momento necesitamos marcar planchas y existimos. Y si existimos y pagamos impuestos, también tenemos derechos. Entonces, aprovecho eso. El existimos y marcar presencia. Hablábamos fuera de micrófono. Desde 2017, desde su fundación, integrás el Coro de Hombres Gay Montevideo. ¿Por qué coros de hombres gays? Porque todavía el problema sigue y porque a los hombres gays nos encanta cantar. Y si fuéramos jubilados bancarios, seríamos el coro de jubilados bancarios o gays de la facultad del Uruguay. Bueno, no. Bueno, ojalá que surjan otros coros gays. La polifonía masculina es hermosa como producto coral. Y Alejandro Giacone, el director, lo ha logrado hacer. Desde los años 70 en Estados Unidos básicamente y después en distintos países que tienen una cultura coral han logrado hacerlo y formar sus coros de hombres gays en relación a la ciudad en la que viven. Hay coros de la diversidad, hay coros mixtos, hay coros de lesbianas, lo que quiera. Pero nosotros acá somos el Coro de Hombres Gay de Montevideo. Está bien. Y nos encanta hacerlo. Y acabamos de presentar el 14 y 15 en el Teatro Solís nuestro 9º concierto que se llama Arsénicos. Se llama Arsénicos, lo vamos a reproducir en los próximos meses en otras instancias. Y Arsénicos trata de la temática de la masculinidad positiva. Está muy bien.
En 2022 fuiste nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Tomá para vos, ¿qué significó para vos? En aquel momento, el mismo Chucho que cuando me senté en el reloj. Mirá vos. Al punto de que yo ya estaba pensando cómo convertir aquello en una acción activista. Lo disfruté mucho después de que Carolina Cose un día me llama, la secretaria de la intendente, y me dice, mira, ¿podés venir porque la intendente quiere hablar contigo? Y yo dije, ¿qué querrá? ¿De qué queremos hablar? Bueno, fui, charlamos ahí, no sé cuánto, no podíamos compartir mate, y ella me dijo, mira, me encantaría compartir un mate, estábamos en plena sí. Y salida de la pandemia, esas cosas. Y me dice, mira, te estoy llamando porque en realidad tu trayectoria y algunos colectivos me han hecho llegar tu nombre porque a ti y a Diana Mines, que también fuimos juntos los dos declarados ciudadanos ilustres, y nos gustaría que distinguirlos y comenzar el mes de la diversidad con el nombramiento de ustedes como ciudadanos ilustres. Y en realidad yo recién hoy, en estos tiempos estoy agradecido de ese reconocimiento de la ciudad. ¿Por qué recién hoy? Y porque en realidad a veces, yo qué sé, digo, baja autoestima capaz, pero en realidad yo creo que hay mucha cosa por seguir haciendo. Pero nunca miré, y obviamente en el protocolo de ese día lo reconocí, lo agradecí, fue maravilloso, todos los aplausos, las pero luces, como que lo valorás con el tiempo. Pero lo empecé a valorar posteriormente y decir, esto que me han dado, o este reconocimiento de ciudadano ilustre, que es ser ilustre, y para mí ser ilustre es ser alguien comprometido con los demás. Está bien. Es empatía, es solidaridad, es compromiso, es acción, y es lo que yo hago. ¿Estás en pareja hoy? No. Pero supongamos que hoy y mañana conoces a alguien, te enamorás, ¿hoy podrías caminar con esa persona de la mano y está todo bien? ¿O entendés que seguirías hoy por hoy, 2024, todavía siendo observado? Primero voy a decir que sos el mejor curioso que pueda existir en el país, porque nadie me ha preguntado sobre esas cosas y son los puntos más frágiles y más emocionantes que tengo. Me siento una persona con 58 años que tengo, con una vida interior increíble, me encantaría compartirla y celebrarla. Y, ya pasaste el chivo, estás aprovechando pasando el chivo. Opa, estoy soltero. No, bueno, tú lo preguntaste. Está bien. Yo contesté. Me encanta, y eso tiene que ver con el ciudadano ilustre también, sentarme a veces en la Rambla o andar en bicicleta y ver a los chicos jóvenes de la mano, expresándose su afecto, sin temor a... Me encanta que las personas trans puedan ser quienes son, porque no hablamos de la ley trans y estuve trabajando mucho en ello y con la comunidad trans, y que los hombres trans puedan ser quienes son. En Betania tenemos inclusive un chico que está haciendo su tratamiento y es un hombre trans. Me encanta que todo eso haya sucedido y que yo haya tenido algo que ver. Entonces yo digo, pucha, ahora que hay tantas cosas, me encantaría compartir también ese mundo interior. No sé si es la cultura, en este momento si es el tiempo de la pareja. Creo que la sociedad apunta a otras cosas que no tengan que ver con el compromiso. Sí. Pero en este sentido, creo que las cosas que verdaderamente calan en las personas son aquellas que ameritan un compromiso. Y el amor sin compromiso puede ser una ilusión. Te vas a llevar los vinos de los amigos de Iber que han pensado para vos, y no quiero dejar de hacerte la última pregunta que solemos hacer aquí en este programa y también en Seré Curioso en Montevideo Portal. ¿Sos feliz? De a ratos, pero soy un hombre que vivo en una profunda paz. Que no es poco. Vivo en paz. Vivo en paz conmigo, con los demás, trabajo por la paz. Y algo que no dijimos, el primer reconocimiento más importante que yo tuve en la vida, tuve muchos reconocimientos, fue cuando era pastor en Monterrey. En el 2009 trabajaba con niños excluidos
en los márgenes de la ciudad, en la montaña, y la UNESCO me nombró promotor de la paz. Mira vos. Y para mí son de las cosas que realmente puedo estar solo y no tener todos mis deseos cumplidos. Pero estoy en paz porque sé que algo he hecho y todavía sigo haciendo cosas. Y de eso se trata. De eso se trata. Gracias, Fernando. Gracias a ti y a todos los que se bancaron este rato charlando nosotros dos solos acá en el estudio. Bueno, como previa de la convocante Marcha de la Diversidad en este mes, también de la diversidad. Sí. Señores, gracias por estar del otro lado. Si agarraron esta entrevista empezada, van a tiempotv.uy y la ven on demand cuando gusten. Y si no, tenemos recién estrenado nuestro canal de YouTube. Ahí en el canal de Trimax Live van a encontrar todos los programas de Seré Curioso desde el año pasado hasta este. De mi parte los espero la semana que viene, jueves a las 21 por la pantalla de BTV. Chau, chau. No está bien, pero estoy solo. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no